La historia de la lámpara que arruinó mi vida. Parte 1. El golpe en el callejón. Mi historia no es de fantasmas, terror o monstruos en el armario, pero es lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Hasta el día de hoy, sigo cuestionando la naturaleza de mi propia realidad debido a lo que ocurrió. Todo comenzó durante mi último año de universidad. Yo era un estudiante promedio, jugaba en el equipo de fútbol americano de la escuela y tenía una vida bastante normal. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi dormitorio universitario, después de un entrenamiento, fui asaltado por un tipo enorme en un callejón oscuro. No quería problemas, así que le di mi billetera. Pero el tipo estaba visiblemente bajo el efecto de alguna droga y, sin razón alguna, me golpeó la cabeza con un trozo de madera pesada. Me desmayé instantáneamente. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del callejón. Me dolía la cabeza como si fuera a estallar, y todo me daba vueltas. Me toqué la nuca y sentí sangre. Logré levantarme. Regresé a mi habitación como pude y me limpié. Al día siguiente, fui al hospital del campus. Me dijeron que tenía una conmoción cerebral severa, pero que tras unos días de descanso, estaría bien. Y así fue. O al menos eso pensé. Parte 2. A la década perfecta. Un par de años después, conocí a la mujer de mis sueños. Se llamaba de una forma hermosa, era inteligente, divertida, y compartíamos los mismos gustos. Nos enamoramos perdidamente. Nos graduamos, conseguimos buenos trabajos y decidimos casarnos. Compramos una casa pequeña, pero acogedora en los suburbios. 2 años después del matrimonio, nació nuestra primera hija. La llamamos Lely. Verla nacer fue el momento más feliz de mi existencia. 2 años más tarde, tuvimos un niño, Leo. Mi vida era absolutamente perfecta. Tenía una esposa que me amaba, 2 hijos maravillosos, que eran mi adoración, un perro labrador que corría por el jardín y un trabajo estable que me permitía darles todo lo que necesitaban. Pasé casi una década entera construyendo este hogar, viendo a mis hijos crecer, enseñando a Leo a lanzar un balón de fútbol y ayudando a Lilis con sus tareas de la escuela. Era un hombre realizado y feliz. Entonces, llegó ese fatídico martes por la tarde. Estaba sentado en el sofá de la sala. Mi esposa estaba en la cocina preparando la cena. Podía oler la pasta y escuchar el ruido de las ollas. Mis hijos estaban jugando en la alfombra, riendo y construyendo algo con bloques de plástico. Era una escena completamente cotidiana. De repente, mi mirada se desvió hacia una lámpara de pie que teníamos en la esquina de la sala, al lado del sillón de lectura. Era una lámpara de metal azul que habíamos comprado en una venta de garage unos meses antes. Al principio no le presté atención, pero noté algo extraño. La perspectiva de la lámpara se veía mal. La miré fijamente. Parecía que la lámpara tenía una profundidad extraña, como si fuera un holograma o una imagen mal renderizada en un videojuego. Parpadeé varias veces pensando que era el cansancio del trabajo, pero la rareza no desapareció. Me levanté del sofá y me acerqué a ella. Cuanto más la miraba, más irreal se volvía. Noté que la lámpara no proyectaba sombra hacia el lado correcto. Además, los bordes de la lámpara parecían invertidos. No sé cómo explicarlo con palabras, pero era como si la lámpara fuera el centro del universo, y todo lo demás, a su alrededor, se estuviera doblando para ajustarse a ella. Pasé toda la noche despierto, mirando la lámpara. Mi esposa fue a la cama. Me preguntó si me sentía bien, y le dije que solo estaba pensando en cosas del trabajo. Mis hijos se durmieron. Yo me quedé ahí, sentado en el suelo, hipnotizado por el objeto. Al día siguiente, no fui a trabajar. No podía apartar los ojos de la lámpara. Dejé de comer. Dejé de hablar con mi familia. Mi esposa estaba increíblemente preocupada. Lloraba y me suplicaba que le dijera qué me pasaba, pero yo no podía articular palabra. Solo podía mirar la maldita lámpara azul. La lámpara empezó a ocupar todo mi campo visual. Ya no veía las paredes, ni las ventanas, ni los cuadros de mi familia. Solo veía metal azul y una luz distorsionada. Para el tercer día, la lámpara se había vuelto gigantesca en mi mente. Ocupaba el 90% de todo
lo que alcanzaba a ver. Empecé a notar que el mundo a mi alrededor perdía color y sonido. Las voces de mis hijos se escuchaban lejanas, como si estuvieran bajo el agua. Mi esposa me tocaba el hombro, pero yo sentía su mano como una brisa suave, casi incorpórea. Empecé a darme cuenta de una verdad aterradora y desgarradora que se filtraba en mi cerebro. Esa lámpara no era real, y si la lámpara no era real, nada de lo que me rodeaba lo era. Parte cuarto. El despertar de 180 segundos. En el momento en que acepté ese pensamiento en mi mente, el universo entero comenzó a colapsar. La sala de estar se pixeló. Las paredes de mi hermosa casa se derrumbaron como ceniza. Escuché el grito desgarrador de mi esposa llamándome por mi nombre. Un grito lleno de terror puro. Vi a mis dos hijos desvanecerse en el aire, como si fueran humo, estirando sus manos hacia mí mientras desaparecían. El dolor que sentí en el pecho fue el dolor más insoportable que un ser humano pueda experimentar. Estaba perdiendo a mi familia. Los estaba viendo morir o dejar de existir frente a mis ojos, y no podía hacer nada para salvarlos. Todo se volvió negro. Entonces, abrí los ojos. El dolor en mi pecho desapareció, reemplazado por un dolor agudo e infernal en la parte trasera de mi cabeza. Estaba tirado boca arriba. El cielo estaba oscuro. El olor a pasta italiana fue reemplazado por el olor a basura y humedad de un callejón. Un paramédico me estaba alumbrando los ojos con una pequeña linterna. Había policías a mi alrededor. «Está reaccionando», gritó el paramédico. «Amigo, tranquilo, no te muevas. Te dieron un golpe muy fuerte en la cabeza. Estuviste inconsciente unos 2 o 3 minutos. No habían pasado 10 años. No me había graduado de la universidad todavía. No tenía un buen trabajo. No tenía una casa en los suburbios. Y lo peor de todo, lo que me rompió el alma en 1000 pedazos, mi esposa y mis hijos nunca habían existido. Toda mi vida perfecta, los 10 años de recuerdos, las navidades, los cumpleaños, los abrazos de mis hijos, las caminatas con mi perro, las conversaciones nocturnas con mi esposa. Todo había sido una alucinación hiperrealista creada por mi cerebro en un lapso de apenas 180 segundos debido al trauma del golpe en la cabeza. Mi mente había creado una vida entera para protegerme del dolor del impacto. Epílogo en las secuelas del humo. Han pasado 3 años desde aquella noche en el callejón. Fui a terapia intensiva durante mucho tiempo, pero ningún psicólogo puede curar esto. Caí en una profunda depresión. Pasé meses buscando en internet y en las calles la cara de la mujer que fue mi esposa, en el sueño, con la estúpida esperanza de que fuera una persona real que vi alguna vez en el campus, pero nunca la encontré. Lloro todas las noches. Extraño a mis hijos. Sé que suena estúpido, porque técnicamente nunca existieron, pero para mí, el amor que sentía por Lilith y Leo era real. Los extraño como un padre real extraña a sus hijos fallecidos. Veo un balón de fútbol en el parque y me quiebro por completo, porque recuerdo que nunca podré enseñarle a mi hijo a lanzarlo. A veces, cuando camino por la calle o entro a una tienda, me quedo mirando fijamente los objetos cotidianos, un reloj, una silla, un póster, con el miedo absoluto de notar algo extraño en su perspectiva, temiendo que en cualquier momento este mundo también se desvanezca y despierte en otro callejón o en una cama de hospital, descubriendo que esta segunda vida también fue una mentira.